Hola, qué gusto. Realmente es un privilegio estar nuevamente con ustedes en sus pantallas, en su vida cotidiana, agradeciéndoles muchísimo la tolerancia que tienen con nosotros para escucharnos. Nuestra propuesta, por supuesto, es tenerlo informado, educarlo, tocar los temas de actualidad que le ayuden en ese desempeño cotidiano que usted tiene. Hoy con un programa muy especial, porque vamos a hablar de lo que a usted le interesa, sin duda alguna, la economía en Bolivia. Hemos ya terminado un primer semestre, nos enfrentamos ya a la segunda parte del año, y lo que queremos ver es cómo ha sido este primer semestre y las perspectivas de este segundo semestre que recién comenzamos. Hoy tengo el privilegio, el enorme privilegio realmente de estar con tres personalidades del ámbito económico, expertos en el tema. Quiero comenzar saludando a Óscar Heredia, docente universitario, economista. Óscar, muchísimas gracias por estar en Sabor a Tierra, creo que es la primera vez que te tenemos en este programa. Hola Marcelo, un placer saludarlos, a Alberto, a René y a ti, y agradecerte por la invitación, es la primera vez que participo en este... Pues muchísimas gracias por hacerlo y con certeza vas a ser un habitué de Sabor a Tierra. Gracias, Óscar. Estamos con René Martínez Céspedes, menciono el segundo apellido porque si no sería homónimo de nuestro querido amigo, ex ministro de la Presidencia, René Martínez, economista, analista de la Fundación Jubileo. Quiero saludarlo y darle la bienvenida también a Sabor a Tierra. Gracias, Marcelo, un gusto estar aquí, un saludo a los colegas y estamos aquí dispuestos, ¿no? Un amigo de la casa, un amigo de Sabor a Tierra, un amigo personal, un profesional de remarcado prestigio, Alberto Bonadona. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Gracias, Marcelito. Gracias, un privilegio, un privilegio. Bien, a ver, ¿cómo anda la economía, más allá de la polémica siempre que desata la aparición de estos billetitos? Mira, aquí está el nuevo billetito de 20, ¿no? Ahí está nuestro nuevo billetito de 20, que entiendo, a menos que ustedes tengan otro parecer, que simplemente es una emisión absolutamente normal y que tiene, por supuesto, fines de simbología política, más que de otra cosa, ¿no? Aquí ya está el Estado Plurinacional de Bolivia. A mí me interesa mucho y me agrada en lo personal el hecho de que estén héroes como Tomás Catari, Pedro Ignacio Muiva, que te ayudan a veces en el ámbito de la investigación a investigar realmente quiénes eran, ¿no? A veces están medios escondidos en la enseñanza clásica de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Queda muy interesante también el hecho de tener aquí un cocodrilito que parece Caimán más que negro. la marca de de Lacoste, ¿verdad? Si uno se lo pone acá puede darle, es un billete fino, nadie puede dudarlo, ¿verdad? Y los colores, ¿no? Los colores, el rojo, amarillo, azul, que de alguna manera tratan de mostrarnos el color de las banderas del litoral boliviano, ¿no? Del litoral boliviano, pero que en el orden no están precisamente así, ¿no? Azul, Entonces, rojo, por lo tanto, pueden despertar la susceptibilidad de que se asemejan a la bandera de otro país. ¿Qué opinan de este billetito? ¿Nada más que eso o hay algo más que acotar? Bueno, yo creo que, ya decía Alberto hace un momento, ¿verdad?, de que es una necesidad cambiar los billetes antiguos, las series antiguas con las nuevas. Sin embargo, se genera una susceptibilidad en el contexto y en el ciudadano, decir, bueno, ¿cómo se recogen los billetes antiguos y cómo se inyecta este dinero, ¿no?, nuevo? Entonces yo creo que la susceptibilidad entre las personas, ciudadanos, está puesta y creo que habría que aclarar en su momento para ver ese proceso, porque uno puede creer que, como se declaran el gobierno, de que todavía los billetes están vigentes, lógicamente tendrían que estar vigentes los antiguos, más los modernos. O sea, esa es la susceptibilidad que yo he sentido al hablar con algunas personas, ciudadanos de a pie, ¿no? Pero no es más que una susceptibilidad, Alberto. Yo creo que es una susceptibilidad y la verdad que para mí lo que, aparte del reemplazo de los billetes, aquí hay un afán, yo lo diría, imperial, ¿no es cierto? Es así como los emperadores romanos, ¿no es cierto?, pusieron su nombre en los meses, ¿no? Julio se llama por Julio César, y como Augusto viene y dice, bueno, ¿cómo yo no voy a tener otro nombre, un mes a mi nombre? Entonces pone su nombre a agosto. Y ahí está, así es, lo mismo aquí, es el Estado Plurinacional que tiene que poner ahora
su billete, aparte de haber hecho otros aspectos. Primero empezaron con las monedas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y ahora con los billetes. Claro. También antes fue el reloj de la Plaza Estoy de acuerdo Murillo, contigo. el gran mamotreto ese horrible de Palacio, que ¿cómo se llama? La Casa del Pueblo. Esas pavadas son las que hacen, parece que grande a un gobierno lo que yo no tiene creo, otra cosa que decir. más allá de lo que tú dices y que te doy la razón, es decir, a ver, le daremos nuestro sello propio de este Estado plurinacional que diga el billetito, o cambiaremos la lógica de los héroes tradicionales, meteremos héroes indígenas, que me parece muy bien, me parece excelente. Yo creo también que es un tema de plantar una simbología como lo fue en los feriados que hoy día tenemos un nuevo año andino, amazónico, tenemos las ceremonias interculturales, es decir, bueno, vamos, cada régimen lo que va a tratar es primero de establecer una nueva simbología en relación al otro, ¿sí? ¿Es eso? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que por un lado sea una reposición de los billetes que ya estaban un poco viejos y que sea para implementar más seguridad al billete, ¿no? Pero ojalá que vayan acompañados de políticas que le den la misma seguridad y estabilidad a la economía, que ahora es muy necesario, ¿no? Porque estamos en una situación con un déficit fiscal que está creciendo mucho, con un tipo de cambio que está generando algunas o muchas distorsiones. Esperamos que no solamente el billete vaya acompañado de medidas de seguridad, sino las decisiones políticas, de política económica que ahora necesitamos. Qué contradictorio, ¿no? Un ciudadano quisiera que hayan muchos para uno, ¿verdad? Hartísimos, incontables. Pero un economista diría, ojalá no hayan muchos. Ojalá no hayan muchos en circulación. Y estas dinero inorgánico, Claro, y de inorgánico, repente ¿no? genera inflación también. Claro, Ese es el asunto. Si realmente fuera, que sea sin ningún respaldo, el respaldo de la producción, ¿no es cierto?, del Claro, billete. lógico. Entonces, pueden meter todos los billetes y nos vamos a dar cuenta. Si hay más de los necesarios, pues la inflación, la tasa de inflación la va a reflejar. Claro, aunque Y ya eso- ha subido poquísimo, ¿no? Y sigue subiendo poquísimo, o sea, es una inflación Exacto, muy bien por eso la controlada. emisión del billete creo que es eso. Que es la base de la economía. Un el elemento control de la simbólico, inflación, ¿no? Pues Un ahora, elemento pues, simbólico claro. nada más. A ver, quiero invitarlos a ver este pequeño reportaje. Hace algunos días se presentó el informe de la memoria del informe económico del 2017 con datos que parecerían bastante alentadores. Veamos esta nota, por favor. Seguimos revisando la información, sobre todo cómo la economía se mueve en los países suramericanos. Para ello nos vamos hasta Bolivia porque el Estado plurinacional tiene un compendio de su situación económica durante el año 2017 y reconfirma la buena salud financiera de ese país andino. Situación que ha fortalecido en los últimos 12 años con el gobierno actual del país. Nuestro corresponsal Freddy Morales nos tiene los detalles hoy en Impacto Económico. El Producto Interno Bruto per cápita pasó de 1.200 a más de $3.000 en los últimos 12 años, revela la memoria de la economía boliviana 2017. Nuestro Producto Interno Bruto per cápita ha sufrido una variación interesante, positiva del 8,9%, casi 9%, bordeando los $3.390. Este crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita o este crecimiento del PIB real por encima del crecimiento de la población, y es una medida interesante de bienestar. Los indicadores positivos de la macroeconomía se están reflejando en la vida de la gente según las autoridades del sector. Por ejemplo, la extrema pobreza se redujo de 38 a 17%. Hemos incrementado nuestra clase media de 3.3 millones que teníamos en 2005 a 6.5 millones de bolivianos. Vale decir que 3 millones de bolivianos han pasado de ser pobres a ser clase media. Y se han reducido las brechas entre los ricos y los menos favorecidos. En 2005, la gente que más ganaba, el 10% más rico, tenía 128 veces más ingresos de que el menos ganaba. Vale decir que si alguien, si los más pobres ganaban 100, había alguien que estaba ganando 12.800. Hemos reducido estos 128 a 46 veces. Las perspectivas para este año continúan favorables, según las proyecciones económicas. Hemos planeado un crecimiento del PIB del 4.7%. Vemos con mucho optimismo el llegar a este 4.7%. Tenemos una inflación de 4.5, como les mostraba, la inflación en estos primeros 5 meses está debajo de este 4.5.
El gobierno boliviano fortaleció la economía del país mediante la nacionalización de las empresas estratégicas, sobre todo los hidrocarburos. Ha denominado a su modelo económico como social, comunitario y productivo, que pone el acento en el fomento del consumo interno. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Seguimos revisando la información sobre todo cómo la economía se mueve en los países suramericanos. Para ello nos vamos hasta Bolivia porque el Estado Plurinacional tiene un compendio de su situación económica durante el año 2017 y reconfirma la buena salud financiera de ese país andino. Situación que ha fortalecido en los últimos 12 años con el gobierno actual del país. Nuestro corresponsal, Freddy Morales. Caramba, datos bastante optimistas, por lo menos. Bueno, a ello yo quisiera sumar, por ejemplo, la subida todavía vigente de los precios internacionales del petróleo, un crecimiento que parece en acumulativo, por lo menos hasta ahora, mucho más interesante que el del año pasado, ¿no? Una perspectiva de mejores ingresos que se van a reflejar siendo trasladados a las regiones, ya se anunció el gobierno que va a trasladar más recursos a regiones, a gobernaciones, municipios, universidades inclusive, ¿no? Es como para sentirse bastante optimista. ¿Qué opinan los economistas sobre esta visión? Bueno, a ver, en realidad si observamos los mismos datos, ¿no?, de la memoria de la economía, no solamente los del último año, sino que del último periodo, en principio habría que decir que estamos en un periodo de desaceleración. ¿Qué significa esto? Que la economía está creciendo, pero cada vez a un ritmo menor. Y eso está en los datos, ¿no? En el 2013 hemos tenido un crecimiento de 6,8, el 2014 5,5, 2015 4,9, 2016 4,3 y 2017 4,2. Es decir, estamos creciendo cada vez menos, ¿no? Entonces, si bien estábamos en un momento de bonanza en ese periodo, claramente los indicadores económicos y el principal, que es el PIB, están deteriorando poco a poco, ¿no? La bonanza ha pasado, eso es muy importante transparentarlo, o sea, ya no estamos en ese periodo de auge con más recursos que gastos, sino estamos en déficit fiscal, en déficit comercial, si hablamos de datos anuales, y dentro de eso la perspectiva va a depender de las decisiones que se tomen de política, ¿no?, de política económica. Claro, Alberto, estamos creciendo menos que antes, aunque este año los cálculos y la voz oficial del gobierno se establece que vamos a crecer más que el año pasado, por lo tanto vamos a sobrepasar el 4.5 y eso significaría para todos, por supuesto, el segundo aguinaldo confirmado plenamente. Claro, para todos los que tienen una pega formal. Todos los que tienen pega formal, que no son muchos tampoco, ¿no? Que estamos alrededor del 30% de la población laboral, que es la unos que... 800.000, 1 millón. A ver, Formal, porque 400.000 son los... un poco más, de los la servidores población públicos. económica, que son como 7 millones, ¿no? Ponle el 30%, son 2 millones. Sí, correcto. Estamos algo... Un poco menos del 30%. Pero algo menos del 30%, ¿no? Muy bien. No estamos creciendo como antes, pero seguimos creciendo, vamos a tener un repunte este año. Es bueno, bueno. Bueno, a ver, en realidad lo que sería bueno, si todos los recursos que se dieron en el auge, que ingresaron a Bolivia, y que se han dispersado en toda la economía, sin duda, pero esto no hubiera solamente sido una dispersión como se ha dado, no ha tenido el crecimiento productivo que debería tener. O sea, ha habido inversiones en infraestructura, no queda la menor duda, pero ha habido inversiones en el sector productivo que son elefantes blancos, y eso es lo que van a hacer. Lamentablemente, es posible, por ejemplo, San Buenaventura, es posible que se dedique a producir más alcohol para la exportación, que exporten lo que quieran, pero que exporten algo. Sin embargo, la base misma de producción es un monocultivo tremendamente peligroso para una área que no está apta para ese tipo de producción de un monocultivo, o sea, solo caña de azúcar, y para eso tienes tú que desboscar cualquier cantidad y matar la biodiversidad que existe en Bolivia. Ese es un aspecto. Y solo por darle utilidad a la planta, nada más. Por darle utilidad a la planta, y cuando más bien podía dársele otro carácter al desarrollo de esa región
con las características naturales que tiene. Entonces, y tú ves lo mismo ocurre con Bulo Bulo, que sea el litio que cada vez lo retrasan más, eso tenía que ser hace varios años ya una realidad, y el peor ejemplo de todos es Carachipampa, que ese sí es un elefante blanco resucitado, digamos, ¿no? Doblemente blanco. Entonces, y que igual se va a quedar ahí. Ese tipo de situaciones hubieran permitido que en el momento de esta desaceleración, si se hubiera dado un verdadero impulso a la producción, hubiéramos tenido cómo compensar el agujero que nos dejó la caída de los precios de las materias primas, particularmente del petróleo. Entonces, al tener eso, pues, nada, hubiéramos seguido exportando otros productos, y lo ideal hubiera sido que sean productos ya manufacturados con valor agregado. Eso no se ha dado y seguimos en lo mismo. Ahora estamos creciendo de nuevo, principalmente gracias a que los precios del petróleo se han recuperado, así como algunos precios también, ha habido una recuperación de la minería. Entonces, esa situación no es tan genuina en términos de desarrollo. El gobierno sostiene muchas veces, lo he escuchado a Luis Arce, fuera del ministerio, pero siempre dando análisis económico, que el modelo boliviano criticado en el sentido de su absoluta dependencia de los precios internacionales del petróleo en este caso, ha funcionado, ¿no? por lo menos en los momentos incluso de una bajada drástica de los precios internacionales. Siempre comparando con otros países donde esta bajada de precios ha sido fulminante, es decir, los ha metido en una crisis galopante. ¿Somos tan dependientes de esos precios internacionales? ¿O hemos generado alguna matriz productiva o algún modelo alterno que nos permita estar, ¿cuál era la palabra? ¿Blindados? Era la palabra, blindados a la caída de los precios internacionales. Sí, en realidad yo creo que el gobierno no reconoce que vivimos a partir de la bonanza de las materias primas y especialmente del gas, ¿cierto? Porque eso nos ha permitido nomás tener unas reservas internacionales, eso hay que reconocerlo, y ahora con el consumo interno estamos utilizando esas reservas, ¿cierto?, para poder mantener este crecimiento. Sin embargo, las proyecciones desde mi perspectiva, hablando de proyecciones, el gobierno proyecta crecer 4.7, ¿verdad?, en este año, sin embargo quiere llegar al 4.5. Pero el año pasado ha crecido a 4.2, significa que para pagar el segundo aguinaldo tendríamos que crecer al 4.8, ¿verdad? Sin embargo, las proyecciones que hace el gobierno siempre han tenido un error de 0.5, casi siempre. Y las proyecciones que tiene la CEPAL, el BID, el Fondo Monetario, decían entre 3.9 y 4. ¿Cuánto hemos crecido el año pasado? 4.2. Quiere decir que hay un error de 0.2 en comparación con lo que te das cuenta. Entonces significa, si tenemos un error del gobierno en sus cálculos, vamos a crecer al 4.2, por lo tanto no podría haber un segundo aguinaldo, a no ser que nos hablen con claridad, porque otro tema que vemos los ciudadanos es de que la transparencia en el manejo de las informaciones, de los datos, no nos da ningún tipo de seguridad, porque si el presidente en algún momento decide decir que vamos a pagar el segundo aguinaldo porque vamos a crecer 4.5, me parece algo que no está fundamentado sobre bases científicas, ¿verdad? ¿Cuánto hemos crecido acumulativamente hasta ahora? ¿Alguien tiene ese dato? Bueno, dijeron que es 4,8. No creo 4,8, 4,8. Hasta mayo creo que era 4.2. No, pero estoy hablando de la última cifra que he oído, estábamos en 4,8, resultado del aumento del precio del petróleo, que está apuntando ya a $75. Yo decía, se queda en 70, pero está ahora en $75. Y vean el asunto, por eso es que ahí tus cálculos me parecen también tan conservadores como las que utiliza la CEPAL, claro, particularmente, o el fondo, porque nadie esperaba que suba tanto, sí, a pesar de que algunos de los países, especialmente Arabia Saudita, estaba diciendo, no, vamos a llegar hasta $80 el barril. Bueno, parece que podría ser que se llegue a 80. Y vean, $45 está calculado el presupuesto, 45, con $45, y ahora estamos en $75. O sea, realmente, yo digo, si no fuera esa variabilidad del mercado, ¿no es cierto?, es tan poco previsible el mercado, que en este momento hace ver que es el azar el que nos está llevando a esto, y eso se llama suerte. No es otra cosa, ¿no? No es una política que haya hecho el gobierno. Ahora vamos a
No, hay que agradecerle a Trump. Alberto, Trump ha provocado que suban los precios internacionales del petróleo. El tema del incremento del petróleo todavía no se ve el efecto en esta economía, ¿cierto? Entonces, más o menos es un efecto de unos 3 meses, habría que ver. Cada 3 meses. Entonces, todavía estos datos son conservadores, pero en función de eso, de repente crezcamos, de repente lo que nos hace inferir que probablemente los efectos de esta subida del petróleo todavía vienen, y eso significaría un panorama muy optimista. Claro. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que la variable que realmente afecta a nuestra economía es el tema de los ingresos. Los ingresos se definen por precios y por volúmenes de exportación. Ajá. Entonces, si bien ha habido un leve repunte ahora en tema de precios, hay una tendencia de crecimiento en los últimos 3 años en volúmenes de producción, hay un problema ahí, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber unos mejores ingresos que los inicialmente proyectados, pero sería un error pensar que estamos volviendo a los datos de la bonanza. No es esa la situación, ¿no? Estamos oscilando, es una situación coyuntural porque han habido problemas en Siria, el tema de Irán, ¿no? Son temas coyunturales que han hecho repuntar los precios, pero nosotros tenemos que planificar en largo plazo de acuerdo a todas las variables y no solamente a los precios, sino también a los volúmenes de exportación. El presidente Trump ha establecido con Arabia Saudita precisamente un pacto en estos días, ojalá se concretice, por lo menos esa es la visión que se tenía desde los Estados Unidos, de subir la producción precisamente para estancar un poco la subida de los precios internacionales, ¿no? Pero lo interesante es de que esto que ya ha subido implica más platita. Claro. Y más platita, además que va a ser distribuida en los municipios, gobernaciones, universidades. ¿Cuál impacto económico de esa platita extra que va a venir a estas instancias subnacionales? Sin duda, y eso es lo que ha hecho hablar y se pronunció muchas veces el ex ministro Luis Arce, en señalar de que hay 2 motores en la economía. Exacto. ¿No es cierto? La demanda externa de nuestros productos y la demanda interna, y la demanda interna ha permitido precisamente pasar ese bache y es lo que nos ha blindado. Bueno, en realidad es una demanda derivada de, o sea, es gracias a esa otra venta de productos nuestros en el mercado internacional, que por supuesto que ingresa plata. Y lo que hay que ver son las dimensiones de esa cantidad. Han subido de más o menos tener como 1.000 millones de reserva en promedio hace como 30 años y más o menos se mantenía eso, podía ser 800, 1.200, que sé, pero a subir a 15.000 millones, es algo así como que estás ganando tú 1.000 bolivianos y de pronto como que llegas a ser representante en el legislativo y subes a 15.000 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Qué haces con 15.000? Esa es una locura. Y eso es lo que les ocurrió a este gobierno. Llegó a tener tanta plata que no se supo qué hacer, y por eso hicieron papel bol, cartón bol y todas estas bolas que hicieron, que no tiene mayor peso real en la economía, sino ha servido, bueno, hay que gastar esta plata, hay que hacer algo con ella, y no se ha pensado bien. Ahora, claro, cuando se dice no se ha pensado bien, me hubieras preguntado a mí en ese momento, ¿y en qué hubieras gastado? Bueno, tal vez yo hubiera tenido otra idea, pero no ha habido un plan y no ha habido tampoco una propuesta seria, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de los intelectuales, ni nadie, porque nos ha venido de sorpresa. O sea, ha crecido de tal forma que recién ahora estamos diciendo, se podría haber hecho esto o aquello, o ahora podemos pensar mejor en el futuro. Pero claro, el futuro no nos va a volver a dar 15.000 millones de dólares. No, seguramente. De reservas, ¿no? Oscar, hay un detalle, pero que me parece importantísimo, es decir, el mercado interno está mucho más fuerte, o sea, no solamente pensar en el mercado externo, ¿no? ¿Cuánto influye esto también? Pero influye, lógicamente, pero hay un dato importante. Primero, que este mercado interno está sobreviviendo en función de lo que habíamos conseguido de dinero externo, ¿cierto? Y de las reservas. Sin embargo, aquí hay otro elemento que se incluye a veces de manera tal vez muy delicada. Es también el narcotráfico y el contrabando, que permite también generar un tema de una economía de la demanda interna, ¿verdad o no? Bueno, pues esto, la verdad que no acabo de ver este asunto, porque si fuera así, hubiéramos seguido creciendo pues al 4, 8, 5, 6, no, algún otro país ha hecho mejores medidas respecto al narcotráfico. Nosotros somos un país de paso, fabricantes, pero que ni siquiera
los que fabrican se benefician de la manera que se fabrican los que la exportan, a la cocaína, por ejemplo, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, Pero- y eso no llega, pues, ¿a cuánto llegará máximo? Yo siempre he hecho el cálculo bastante conservadoramente, y yo creo que no pasan los 600 millones de dólares que llegan a ingresar a Bolivia, y la mitad debe volverse a salir, ¿no? Claro, pero además también tenemos que dar cuenta que este crecimiento de la demanda interna favorece a otros países, ¿cierto? También gastamos, ¿qué estamos consumiendo? Tú ves en el mercado, yo escuchaba hablar al ministro y decía, básicamente, los cafés están llenos, los supermercados venden. ¿Qué vende el supermercado? Productos extranjeros, ¿cierto? Importados, y productos también en el mercado. Sí, pero hay sectores como la mediana, pequeña empresa que por supuesto se beneficia. Tienes platita para comprarte chompa, para comprarte la polerita que se hace, tienes plata para el consumo de alimentos. Es decir, no deja de ser importante que el mercado interno haya subido. O sea, creo que el dinamismo de la economía es eso, ¿no? Ahora, ¿este mercado interno es sostenible? Es que como han manifestado los colegas, este es un efecto en realidad, es un efecto, o sea, el boom de las exportaciones a precios altos hace que entre mucho dinero a la economía a través del gasto y la inversión, es un combustible que ha llegado, ¿no? O sea, muy fuerte, y eso dinamiza los sectores como construcción, servicios, comercio. Banca. Sí, dinamiza mucho, pero es un efecto secundario. Esto, la demanda agregada que menciona el gobierno, no es en realidad que ellos han impulsado el crecimiento a través de la demanda, es una consecuencia de los precios internacionales del ciclo económico, ¿no? Entonces eso, si tú cierras esa pila que decía que llegue este combustible tan fuerte, como es lo que ha sucedido con la caída de los ingresos desde el 2015, haces que entre menos dinero en la economía y por lo tanto los mismos sectores se van achicando, ¿no? Entonces esto no es sostenible a largo plazo, obviamente se necesita sectores que generen valor agregado, ingresos, y que es el sector de industria, manufactura, agropecuario, turismo, etcétera, ¿no? Y quería mencionar un tema que dijiste sobre el modelo, ¿no? Si nosotros analizamos todo este periodo que hemos transcurrido desde el 2006 para adelante, había un planteamiento con el plan de desarrollo del actual gobierno que era, que ellos lo han llamado su modelo económico, y si uno revisa y está en la página del Ministerio de Economía, es el cambio de matriz productiva. Este era su modelo. Ellos decían, vamos a reorientar los excedentes económicos de hidrocarburos y minerales, que es la renta, hacia los sectores que generen valor agregado, ingresos y empleo, que es agropecuario, industria, manufactura, turismo. Estaba bien el planteamiento. Nunca han habido políticas que reglamenten, que operativicen eso. Se necesitaba articular con el sector privado, con gobiernos subnacionales. No ha sucedido. Entonces, este es un modelo que han planteado, en realidad nunca se ha implementado. Si revisamos datos de a dónde ha ido el dinero del gas, a dónde ha ido el dinero de la inversión pública, ha ido, como tú bien decías, ha ido a infraestructura, se ha hecho mucha infraestructura, ha ido a inversión social, ha ido a gastos corrientes, una millonada de recursos, pero no hemos hecho este giro de tener esos ahorros y llevarlos al sector productivo. Entonces, ha pasado la bonanza y nuevamente estamos pisando, o todavía no estamos pisando, estamos volviendo a nuestra realidad y no hemos hecho el cambio estructural que debíamos hacer. De acuerdo. Pero a ver, hay una noticia que hace 2 días se ha conocido, la ha presentado el gobierno como un gran mérito. Tenemos un superávit comercial, ¿no? Después de 13 meses, si no recuerdo mal, después de 13 meses, ¿no? Ya, sí. Eso significa que hemos vuelto a exportar más que importar, ¿no? Yo creo que hemos vuelto a exportar lo ¿no? mismo, Ahora, pero a un ahora precio que ha crecido. Pero claro, no deja de ser interesante un superávit después de 13 meses. No. Ahora, claro, aquí cuando yo hablo de un superávit comercial, es decir, Bolivia ha exportado más, los críticos, por ejemplo, de cambiar el modelo de bolivianización se quedan quietos, ¿no? Y dicen, no es ni siquiera necesario tocarlo. ¿Qué opinas? No, pero es que nuevamente no podemos caer en el mismo error, ¿no? Porque si decimos ahora que hemos exportado más, lo que ha sucedido es que hemos exportado lo mismo a un precio que ha repuntado nuevamente de hidrocarburos, es eso, ¿no? Entonces es el ciclo económico que nos está llevando el contexto internacional, no hemos hecho el cambio aquí adentro, ¿no? Permítanme, tengo que ir a un corte muy breve, y luego vamos a seguir incidiendo con este tema, que les digo,
se ha convertido en una bandera de mucho optimismo, por lo menos en las declaraciones de las autoridades gubernamentales.